Actualmente la empresa está prácticamente en manos de los hijos. Ellos estudiaron carreras afines a lo que era el negocio de la familia y eso les abrió el camino para ingresar a trabajar allí. Don Misael empezó a sentir el peso de los años y se alejó de la fábrica, mientras su esposa sigue al pie del cañón. Hace 10 años, este exmilitar decidió que el rumbo de la empresa debía seguir siendo constituido por sus hijos. Su esposa aún no se ha cansado de este trajín, así que ella los continúa acompañando en el agotador camino de llevar a la empresa a su punto más alto. Yo sigo acá, yo vengo todos los días, más o menos a las 8, 8:30, 9, y me voy a las 5, 4:30, 4, depende. Pero Misael, debido a varias enfermedades, sí se alejó de lo que inició hace 40 años. De la empresa me alejé hace más o menos 10 años, como unos 10 años más o menos, 10 o 12 años, porque ya me sentí cansado, viejo, enfermo. Yo soy diabético, yo en la vida militar fui muy deportista, muy inquieto, hacía de todo. Pero llegué aquí y me dediqué a trabajar. Dejó en manos de su hija mayor la gerencia. Elizabeth creció con la empresa y fue uno de los motivos para que sus padres hace 40 años empezaran con el negocio de los escudos bordados. De niña jugaba con su hermano en las máquinas. Como éramos pequeñitos, las máquinas eran un poco más grandes, eran de pedal. Entonces, para poder jugar en la máquina, uno tenía que hacer la labor de la parte de abajo, que era mover el pedal, y el otro tenía que bordar aquí encima de la máquina y cogerse los dedos. Entonces, a eso jugamos, a cogernos los dedos, básicamente. Pero no todo el tiempo fue juego. Ella es la mayor de los 4 hijos. Le enseñaron a bordar y a trabajar en este negocio. En vacaciones tenía responsabilidades que cumplir antes de salir a jugar. Lo primero que nos ponían a hacer es lo más sencillo, que era lo que no corríamos riesgos, era coger las tijeritas y quitarle las hebritas a todos los parches. Entonces, eso era lo que nos ponían a hacer cuando estábamos pequeñitos. Y uno es, yo quiero estampar, yo quiero hacer lo que usted hace, lo que uno no puede es lo que quiere hacer. Entonces, las hebritas, eso era una labor harta. Pero a medida que crecía, esas cosas que querían aprender se las fueron enseñando. Y yo, papá, déjeme estampar, porque eso era muy chévere. Él llegaba y ponía la pintura y quedaba estampado en la camiseta, y a nosotros nos ponían solamente a llevar camisetas, y el patio de toda la zona era donde tendíamos las camisetas para que se secaran. Además, los incentivaban pagándoles el trabajo que hacían. De esa manera no sentían tan pesadas las jornadas de trabajo. Entonces, en vacaciones mi papá nos pagaba por la cantidad de círculos que hiciéramos. Entonces, mi hermano y yo nos sentábamos en la máquina desde las 6 de la mañana para poder salir a jugar. Nos sentábamos a hacer círculos y cuente, ¿cuánta plata nos toca? Nos daba, ¿qué? Como 2 pesos por círculo, yo no sé cuánto nos daba, pero eso era pues la plata nuestra. Conocía muy bien la empresa, tanto que cuando tenía 11 años ella podía encargarse de las ventas. Por supuesto, a esa edad no era su responsabilidad, pero sabía qué productos podía necesitar cada unidad de las fuerzas militares. Ya me conocía todas las unidades, todas las brigadas, entonces no teníamos el almacén como tal, como punto de venta, pero me acuerdo que ya teníamos construido aquí el 3er piso, porque eso también fue un proceso de la construcción de todo esto, el 3er piso, y hicimos una mesa como la que está ahí al fondo, como la donde están las niñas. Y ahí poníamos todos los parches y empezaban a subir los subtenientes que recién ascendían de la escuela militar y teníamos organizado todo por brigadas y por todo. Recuerda que el proceso para vender los escudos, el producto estrella de la empresa, era bastante complicado. Yo vendía los parches y mi mamá en la máquina, el teniente recibía el parche y se iba para donde mi mamá en la máquina y mi mamá se los pegaba. Y eso era un despelote completo, porque sin caja, sin nada, eso era un despelote completo. Otra de las cosas que le enseñó el día a día de este negocio es el cumplimiento con los clientes. No fue necesario que se lo repitieran hasta el cansancio. A ella se lo inculcaron sin que ese fuera el propósito. Ellos vendían camiseta tinturada, me acuerdo. Que ellos hacían camiseta, compraban la camiseta blanca y la tinturaban de negro, de gris. Me acuerdo de unas negras. Entonces me acuerdo de las calderas que ponían unos fogones grandísimos en el patio de la casa. Y eso tinturaban, y me acuerdo de un pedido especial de él que tenía que entregar a las 4 de la mañana en la escuela de artillería. Y toda la noche se la pasaron, nosotros ayudábamos ahí por raticos, y ellos toda la noche se la pasaron tinturando, y me acuerdo que se llevó las camisetas mojadas. Sin proponérselo, su padre le dio una lección para toda la vida. Entonces, lo que también nos enseñaba con todo eso era que teníamos que cumplir. Pasara lo que pasara, o sea, lo que fuimos aprendiendo y viendo, porque uno aprendes viendo, es que lo más importante es cumplir. ¿Cómo? No importa, pero cumple. Entonces, eso es una de las grandes enseñanzas de ellos dos. Hay que cumplir y siempre debemos cumplir.
Fue testigo de cómo el negocio familiar prosperaba. Pasaron de hacer 10 escudos a 100, luego a 500 y hasta 1000. También de cómo sus padres, sin tener mucho conocimiento, diversificaron el portafolio de productos. Le iban pidiendo, entonces que ahora pañuelos, entonces él conseguía los pañuelos. Que ahora cortinas, conseguía la tela para hacer las cortinas. Que ahora banderas, las hacíamos. O sea, todo ha sido como, mire, como esto les ha quedado bien, que es lo que pienso yo, como esto les ha quedado bien, ¿por qué no me trata de hacer esto? ¿Por qué no me vende esto? Y nunca pudo decir que no, nunca decía que no a nada. Todo decía que sí y a todo le corría. Ella estudió diseño textil, intentó conseguir empleo por fuera de la empresa, pero su padre la convenció para que trabajara con él. Yo lo acompañaba a él a hacer las visitas, que me conocieran, que supieran que ya nos estábamos integrando a la compañía. Que como yo estudié diseño, yo conocía muchas cosas de las que trabajamos acá. Todos los trabajos de la universidad fueron de aquí. Cuando se formalizó su ingreso a la planta, estuvo encargada del área de diseño y bordado. Entonces yo hacía las planchas de screen, cortaba el papel Profilm, que era en esa época, hacía los dibujos de lo que mandaban a hacer y le ayudaba a él en casi todo. Las licitaciones fueron una estrategia importante para expandirse. Esta fue idea de su padre cuando aún estaba trabajando de lleno en la empresa. Empecé a hacer contratos con el ministerio, entonces hacíamos licitaciones. Eran pequeñas, pero era lo que cuando ya empezamos a producir en serie más grande. Y hacíamos presillas, que era lo que licitábamos inicialmente. Entonces, así fue que empezamos a darnos a conocer en el medio. Debido a estos nuevos contratos, la empresa adquirió maquinaria nueva para acortar los tiempos en producción. Para eso compraron unas máquinas tecnificadas de bordados con el fin de cumplir con los pedidos. Compramos la máquina nueva, pues yo fui la que me encargué de hacer las digitalizaciones, la programación de bordado, y fui la que aprendí a hacer eso inicialmente. Aunque fue la primera, no fue la única en hacerse responsable de la máquina de bordado. Sus padres capacitaron a sus otros 3 hermanos para compartir las obligaciones. Los turnos eran de 8 horas para cada uno. Nadie más entraba a esa máquina, nadie más fue, todo el mundo pasaba y la teníamos encerrada bajo llave. El temor era que algún empleado fuera a dañar lo que con tanto esfuerzo habían conseguido y que no habían pagado de contado sino a crédito. La plata disponible no estaba para comprar la máquina Tome, de una como él está acostumbrado que todo era contado, o sea, compraba y todo lo pagaba y no había nada. Entonces yo creo que eso fue el gran temor de no haberlo hecho antes. Y en el 92 se compra la primera máquina. A partir de la tecnificación de la empresa, los productos que hacían se comercializaron aún más debido a la presentación y a que personalizaron los productos. Todo marcado se vendía mucho mejor, todo con el bordado se vendía mucho mejor. Entonces las presillas, las camisetas, las pantalonetas, las sudaderas, todo empezó a sacarse bordado. Los pañuelos, las medias, hemos bordado hasta zapatos. Los zapatos hemos bordado, pero porque era un producto que duraba mucho más que el estampado, que era lo que estaba de moda. Y se fue imponiendo el bordado. Elizabeth se dio a conocer en el gremio militar cuando su padre dejó a su cargo la gerencia. Cuando yo llegué me acuerdo que había una cartera amorosa impresionante. El primer trabajo que yo hice fue recuperar la cartera amorosa que había. Lo que se pudo recuperar, porque mucho se perdió de eso. Claro que después de haber sido toda la vida la cara de la empresa, era muy difícil que los clientes aceptaran a la nueva gerente. Entonces llegaban los clientes y decían, no, hable con mi hija. Entonces muchos, no, es que yo quiero hablar con usted. No, es que ella es la gerente, hable con él. De esa manera, Elizabeth fue la primera de sus hermanos en tomar las riendas de la empresa, pero no fue la única. Luego yo me casé, tuve que viajar con mi esposo, entonces quedó mi hermana encargada de todo lo que yo hacía. Entonces ella quedó encargada del área comercial, que era lo que yo manejaba, y de la plata, porque ella me estaba ayudando en esa época, creo que yo manejaba compras, yo manejaba todo, y en esa época llegó ella y empezó a ayudarme, y cuando me tocó viajar, que tuve que separarme un tiempo de la empresa, entonces ella quedó a cargo de todo, y empezó ella a gerenciar. Al regresar, conozca las políticas establecidas por la familia para que la empresa perdure. No permitimos, por ejemplo, tenemos que ninguno de nuestros cónyuges o amigos está permitido